yo me comprometo a tratar de buscar otro método para poder hacer esto. Perdón. Hola a todos. Hoy por fin vengo a saldar mi deuda con muchos de vosotros, y es que en el tutorial de hoy vamos a realizar la máscara de sábito tan solo con goma eva o foam. Ojalá que lo podáis poner en práctica y que os sea muy útil para vuestros proyectos. Espero que os guste. Vamos a iniciar con los patrones. Recordad que, como siempre, tendréis un link de descarga gratuito abajo en la cajita de descripción. Lo único que deberéis hacer es imprimir y a continuación tomemos unas tijeras y recortemos con cuidado todas las siluetas. ¡Listas! Ahora que tenemos preparado lo esencial, vamos a por los materiales. Usaremos, tal y como dije, únicamente goma eva o foam, y yo personalmente decidí usar unos recortes de 5 milímetros de grosor, y para esta manualidad la verdad es que no os recomiendo menos. Voy a marcar siguiendo el código de colores la silueta de todas las piezas, y además también me aseguro de dejar marcadas las guías, que más adelante nos ayudarán con el montaje. Cuando las tengamos todas sobre el foam, el siguiente paso es recortar, y en este caso es muy importante seguir las instrucciones. Comencemos por lo fácil. Las piezas cuya línea esté en color negro las vamos a recortar recto, es decir, en un ángulo de 90 grados. Para ello me voy a servir de un cúter afilado y un poco de paciencia y cuidadito. ¡Listo! Las piezas cuya línea esté en una tonalidad verde las vamos a recortar en un ángulo de 45 grados hacia el interior, es decir, vamos a curvar el cúter para que el corte lo haga en diagonal. Bien, os aviso que los ojos al final no los usé para absolutamente nada. Las piezas cuya línea esté en una tonalidad roja cortaremos en ángulo de 45 grados pero hacia el exterior. Y finalmente, al terminar, nos va a quedar algo así. Ahora, para poder continuar, antes de nada, necesitamos deformar. Lo ideal sería usar una decapadora, pero como no dispongo de una, usaré un secador viejo para el pelo a máxima potencia. Voy a calentar la pieza en abundancia, tanto como pueda, y voy a usar mis manos para doblar el foam y que adopte la forma que tendrá finalmente la máscara de sábito. Recordad que la goma eva es un material termoflexible y que al enfriar va a mantener la forma que le hayamos dado. Así que ahora me veis, pieza por pieza, curvándolo todo hasta que finalmente obtuve algo así como lo que os muestro en el vídeo. Estamos más que preparados para pegarlo todo y usaremos nada más y nada menos que cola de contacto. Para esta manualidad no podéis usar silicona caliente, lo siento, pero no os funcionaría. Aplicaremos una fina capa de producto en las dos superficies a pegar, esperaremos a que no esté pegajosa al tacto y comenzaremos a unir la máscara. Iniciaré con la parte que cubre la boca. Continuaré con las orejas tras haber unido la frente fuera de cámara. Uniremos ahora la parte triangular de la nariz, también los laterales, y aquí la tenemos. Es cierto que los patrones tienen lo que serían los ojos también, pero en realidad al ver la pieza a medio montar me di cuenta de que no servirían para nada, así que vosotros podéis ahorraros el trabajo de tener que marcarlos y cortarlos. Fuera. Como todavía no tiene una forma bonita, ni la que quiero que quede y permanezca al final, voy a tomar de nuevo el secador, voy a calentar la máscara en mucha abundancia de nuevo y usaré las manos para remarcar el contorno que quiero que adopte la pieza, con una nariz mucho más curva. ¡Listo! Ya la tenemos. Continuemos ahora arreglando los bordes tan afilados, y es que, como de costumbre, voy a jugar con mi herramienta rotatoria o Dremel y un cabezal para lijar madera y algunos de piedra.
Como os podéis suponer, es un paso opcional, pero la verdad yo os recomiendo comprar una de estas 120%, pero claro que, bueno, podréis simplemente seguir con el siguiente punto de la manualidad y ya está. Para empezar, la idea es redondear todas las esquinas, ya que creo que le da un acabado mucho más limpio. Y después, súper importante, voy a rebajar las uniones que hicimos con el pegamento de contacto para que toda su superficie esté completamente lisa. Cuando terminé con algo así aproximadamente, ya estuve lista para tomar la misma herramienta con un cabezal de piedra y alisarlo todo bien. El cabezal de piedra tan solo nos servirá para dejar un acabado muchísimo más limpio y bonito, así que en realidad no hace nada más. Y no contenta con el resultado, el paso final es tomar de nuevo el secador y darle un golpe de calor a toda la máscara para terminar de encoger un poco más los poros. ¡Voilà! Decidí improvisar con la parte de los ojos y tomé un retal de goma eva de la más fina de todas para hacerla encajar en la cuenca del ojo de la máscara, pero por la parte interior. Pude haberlo hecho un poco más limpio, pero oye, yo al final esta máscara la verdad es que no hago nada de ella, así que me vale con que os hagáis una idea pues del procedimiento. Y nada, nos toca darle vida a la máscara de sábito, pero pensad que podríais usar esta base para hacer cualquier otra, así que a la hora de dibujar por encima con un lápiz y bolígrafo, usad las imágenes de referencia de la pieza que queráis imitar. Una vez contentos con el resultado, nos toca detallar, y en este caso, este paso también es opcional para aquellos que tengamos un pirógrafo disponible. Voy a usar un cabezal bastante plano y puntiagudo para remarcar sobre la goma eva todos los detalles de la máscara como las orejas, la cicatriz del pómulo e incluso la nariz y boca. Para aquellos que no dispongáis de esta herramienta, simplemente tendréis que pintar todos estos detalles sobre la máscara una vez tengáis la base de color blanco lista, así que no os preocupéis. ¡Listo! Y además creo que le da una muy buena textura a la cicatriz. Bien, continuemos que nos queda muy poquito. Voy a tomar cola blanca para madera y la voy a usar para rellenar las grietas que nos quedaron en las uniones de la goma eva. La aplico con un pincel varias capas, todas las pinceladas siempre en una misma dirección y en abundancia, para que al secar vaya quedando la superficie dura y libre de relieves o agujeros. Finalmente, para imprimir la pieza, cubrir los poros, que la pintura se deslice mejor, aparte de endurecer, etc., ya os lo conocéis, voy a dar unas 2 o 3 capas aún más de cola blanca, pero por toda la máscara, dejando secar también entre capa y capa. Perfecto. Ahora, cuando lo tengamos, nos toca dar color. Sábito en realidad va a ser súper fácil de pintar, así que antes de nada vayamos a usar pintura en spray para dar una buena base en toda la máscara. Sería mucho más fácil si hubiera tenido foam de color blanco, pero no había disponible en la tienda, así que nos toca usar lo que hay a mano. Listo. Base perfecta y ahora a darle los tonos. Y para ello usaré simplemente pintura acrílica. Negro en los ojos, con un pincel muy delgadito, en lo que voy a tener que dar 2 capas para que quede completamente opaco. Negro en la nariz y el interior de los labios. Beige para toda la cicatriz, en la que voy a usar un tono marrón para dar un poco más de textura. Y una mezcla de colores para la tonalidad de las orejitas.
Todo bien fácil. Finalmente pinté con blanco el punto de los ojitos, ya que yo la voy a usar de decoración, pero si es para llevarla en un cosplay podéis hacer unos agujeros y listos, al igual que si os la tenéis que sujetar. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!